Creo que uno no podría dejar de pensar que el texto de Lautaro de Isidora Aguirre es un texto que todos lo conocemos, o sea, especialmente para los actores, un texto que uno siempre hace referencia cuando se habla de cuál es la obra que habla del tema mapuche, por decirlo. Uno al tiro tiene en su cabeza el texto de Isidora Aguirre. Entonces fue como nuestro comienzo de decir, ya, nos vamos a agarrar de lo que ya existe en la dramaturgia y ver de qué forma resonaba hoy día, y eso fue lo primero que hicimos, leímos la obra. Y ahí vimos que lo que pasa un poco es que se habla de esta relación poniendo como a los españoles, pero ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa con el Estado chileno? Y ver si de alguna forma hay cierta sintonía y hacía reverberancia con lo que pasa hoy día. Entonces nos dimos cuenta que este era un muy buen comienzo, y a partir de eso nos metimos como en lo que estaba pasando hoy día, en la contingencia, en lo que también empezó a pasar históricamente, y dijimos, hay que escribir otra versión, partiendo siempre de este comienzo que nos entregaba el texto de Isidora Aguirre, pero dando cuenta de lo que pasa hoy día. Por eso preferimos decir Le Fran a Lautaro. Es nuestra forma de resistir nuestra pequeña lucha invisible. Nosotros trabajamos en base a algunas tesis que tenían que ver con que el conflicto mapuche es hoy. Esa problemática es actual, está en el presente, que es histórica o que data de muy anciana fecha, pero quisimos demostrar a través de esta puesta en tensión entre el pasado, el presente, o la pacificación, o el momento de la conquista, o lo que sucede hoy en una comunidad, tratando de jugar que quizá los invasores del 1500 son los forestales hoy día. ¿Quién es Lautaro en el fondo? ¿Cuál de esas luchas sería hoy Lautaro? ¿Sería un discurso como el de Matías Catrileo o sería el de un Huenchumilla que lucha, comillas, desde el interior, ¿no? Entendiendo que Lautaro fue también un infiltrado entonces empezamos como a poner en juego esas cosas. También hay algo en la cosmovisión mapuche que a nosotros nos impresionó mucho, que lo escuchamos de una de las hermanas de Catrileo, que decía que en cada pájaro que volaba, Catrileo estaba ahí. Esa sensación de que el tiempo, nosotros somos nuestros antepasados también. Entonces quisimos de alguna manera escénicamente poner en escena eso. Y la propuesta de dirección se basó en eso, por lo tanto las escenas de la Isidora Aguirre son las que vienen a decirnos, a mostrarnos ese pasado. Es a través del teatro que logramos, ¿no? Jugar en esa oposición de las tesis que nosotros sostenemos y ver qué pasa hoy las forestales, o qué pasa con las fuerzas policiales hoy día, o el Estado, o la corporación, o la corona española, o los colonos en el 1800, cuando también abordamos el tema de la pacificación, cómo se han escrito los libros de historia, cuál es la historia que nosotros... Entonces, ese juego es el que intentamos a través de la reescritura del Bosco, y de estas tesis que yo te menciono, que cuando el espectador las vea, se lleve esas reflexiones, ¿no? ¿Quién es Lautaro? ¿Por qué tiene que ser un hombre? A lo mejor también puede ser una mujer. ¿Se imagina que se le ocurriera hacer así un monumento de Lautaro en la Plaza de Armas? Llegaban de noche y nos quemaban las rucas. Murieron muchas guaguas. Nosotros sostenemos que a los jóvenes, a los estudiantes, les importa. Que es un mito esto de que no están ni ahí o qué sé yo. Yo creo que sí les interesa, que sí hay manera de visitar esos libros, esos estudios de historia, pero desde un punto de vista más crítico, más actualizado. Yo creo que nos interesa porque es un tema del presente. Porque son nuestros hermanos y porque hay un conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Hoy.